usted mencionó el contrato de la prima del presidente y de mi compadre. Primero, por ley, ni siquiera ellos están obligados a no participar, primero. Sobre el contrato de la familiar o de la prima, se cancelaron los de Pemex, ahí están. Y sobre lo de mi compadre, que no tiene por qué no participar, no tiene ningún contrato en Dos Bocas, y desde hace un año le entregué al senador Yulen el acta constitutiva de la empresa donde dicen, y él es un ciudadano común, que aquí todos los senadores deben de cuidar y representar a los ciudadanos comunes. Y cuando se dice mentiras o difaman a un ciudadano, el que sea, se incurre en una irresponsabilidad representativa, y este es el caso, por segunda ocasión. Por un golpeteo político, está bien, o sea, aquí estoy yo, aquí están los funcionarios, pero un ciudadano que no tiene ningún contrato en la refinería, porque es la segunda vez. Entonces, yo esperaría, no por mí, yo todos los días salgo y doy cara, pero por el ciudadano, pues ojalá una disculpa para él, mínimo, pero bueno. Raúl Bolaños Cacho Cue, del Grupo del Partido Verde Ecologista, quien nos hizo favor de ceder su espacio al senador José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario de Morena y Zacatecano. Bienvenido, senador. Me da mucho gusto estar participando en esta comparecencia con mi paisana Rocío Nale, que ha jugado un papel estupendo, muy positivo en la Secretaría de Energía. Quiero comentar, más que leer, algunas cosas que considero importantes. ¿Cómo recibimos al país? Recibimos un país en donde se había entregado cerca del 25% del territorio en concesiones mineras, en donde se había duplicado la entrega de concesiones del agua, en donde se estaba desforestando gran parte del territorio nacional y desertificando gran parte del territorio nacional, una política de avasallamiento, de devastación de nuestros recursos naturales que teníamos. Somos un país, el quinto país en el mundo con mayor biodiversidad, con una gran erosión en nuestros suelos, con mucha contaminación, y en donde los gobiernos del PRI y del PAN habían entregado premios al medio ambiente a la empresa minera Goldcorp de Peñasquito, que se había dedicado a explotar 50 millones de metros cúbicos de agua, mientras todas las comunidades alrededor no tenían agua potable, y a contaminarla con derivados del cianuro. Vienen a hablar aquí de contaminación y de calentamiento, lo tienen, o sea, premiaron a la empresa Corona, que está extrayendo el agua en el semidesierto, y que ahora el agua de Zacatecas y de Fresnillo está saliendo con arsénico. Y hablan ellos de la contaminación y del calentamiento global, cuando entregaron al país, cuando entregaron un país destrozado, en bancarrota. En los últimos gobiernos del PRI se dobló la deuda de Pemex. ¿Y cómo le entregaron a Pemex? El 90% del diésel y de los combustibles los importábamos, y entregaron refinerías prácticamente fruto del saqueo.
pactaron con Obedrecht, entregaron a Pemex y a nuestra industria eléctrica, pactando para tratar de ganar la presidencia de la República. Y hoy vienen aquí a pararse, aparentando mucha dignidad. Por eso veamos el huachicoleo con el que entregaron a Pemex. No nada más el huachicoleo del robo, sino el huachicoleo fiscal, el que pasaban por nuestras fronteras productos como aceites del mar o aceites minerales, pasando diésel y combustibles en nuestras fronteras. Les dieron a las empresas todas las ventajas, excepción de impuestos, estímulos fiscales. Las financiaron con la banca de desarrollo, con las afores, con la lana de nuestros trabajadores. Muchas de esas empresas no han invertido un solo peso para crear empleos en nuestro país. Usaron los mismos recursos de los trabajadores mexicanos. ¿Cuál inversión? En su mayoría. Hoy vemos en California a empresas como Sempra y a California, que está planteando la necesidad de que el Estado de California, Estados Unidos, hace un proceso en donde nacionalice una parte de su industria eléctrica para controlar el gran problema de las tarifas. Lo vemos en España. En España está en discusión el tema. Lo vemos en Alemania, que se planteó el tema de Alemania, donde está planteando la nacionalización o la municipalización de las redes eléctricas de Alemania. O sea, se está viviendo en el mundo un proceso a la inversa. Ya no sabemos. Ya el PRI ya no es nacionalista revolucionario. Ya el PRI se parece cada vez más al PAN y el PAN cada vez más al PRI. Y el PRD anda igual. Ya no es ni socialdemócrata. O sea, están todos defendiendo un proyecto neoliberal que se dedicó a saquear al país, a llevarlo a la bancarrota. Por eso cada vez muchos priistas que creyeron en gente como Lázaro Cárdenas, hoy se están viniendo a este proyecto de la Cuarta Transformación. Por eso día con día nuestro presidente de la República aumenta su aceptación y su preferencia entre los mexicanos. Pero sigan por ese camino, ahí la llevan. Por eso, ¿cómo entregaron? Las plantas generadoras de energía eléctrica de más de 40, 70, 80 años, nunca las modernizaron. Las plantas hidroeléctricas, ya lo dijo nuestro compañero Ovidio, las dejaron que se quedaran obsoletas. Por eso, ¿y qué es lo que ha pasado? ¿Cuál es la estrategia? Lo dijo nuestra secretaria, pero la estrategia es que poco a poco, en 20 años más, la Comisión de Electricidad iba a desaparecer, o menos. O sea, ahí está la tendencia. En 3 años bajamos del 55% al 42%. En 10 años más, la comisión iba a desaparecer, porque la comisión se había convertido en una prestadora de subsidios, de facilitadora de subsidios y prestadora de servicios para los grandes monopolios. Pero cuando vienen las crisis, hemos tenido 3 crisis eléctricas en el país. Quien ha sacado el ancho, quien ha dado la cara, quien ha sacado al país adelante es el Estado mexicano y la Comisión Federal de Electricidad y nuestra industria energética del país. Por favor, senador Narro, concluye. Cerramos. Por eso yo quiero decirles, es muy importante para nosotros, secretaria, decirle a usted que vamos poniendo del pie al país como usted lo ha estado haciendo. Por eso apoyamos la política de nuestro presidente, porque yo sé que usted está con nuestro presidente, con Andrés Manuel López Obrador. Con él estamos nosotros. ¡Que viva Andrés Manuel López Obrador! Muchas gracias, senador Narro.
Siguiendo el orden, tiene el uso de la palabra el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del PRI, del Estado de Yucatán. Adelante, paisano. Secretaria, muchísimo gusto saludarle como siempre. Estimados senadores y senadoras, sin duda la apuesta de la Presidencia de la República por convertir la refinería de Dos Bocas en una de sus obras emblemáticas y más importantes merecería, por encima de los cuestionamientos, el cuidado, la meticulosidad en saber efectivamente qué está pasando y qué va a pasar con Dos Bocas. Porque a estas alturas, lo peor que nos podría pasar es que Dos Bocas no se hiciera, que no se concluyera, que no se cubrieran las metas previstas para ellas. Por eso, yo quisiera preguntarle muy particularmente que el presidente de la República en un tuit anunció que hacia julio del próximo año, por la fecha en que lo dijo, estaría concluida la refinería de Dos Bocas. Con toda franqueza, me parece que no es una meta, sin menospreciar las intenciones de la expresión, no me parece una meta realista. Hoy mismo ustedes reconocen que la refinería lleva un 64% de avance. Pero yo quiero plantearlo en positivo y destacar precisamente la intención. Queremos que se haga Dos Bocas, que se termine, que se concluya. Y por eso le pregunto, ¿qué es lo que sí veremos hacia julio de 2022? ¿Qué va a haber en Dos Bocas en julio de 2022? ¿Qué es lo que realmente se concluirá para esta fecha que han señalado? ¿Cuál, por lo tanto, es el avance real de los pasos, de los procesos que se tienen que llevar para que esta meta se cumpla? Hay una serie de frentes abiertos. ¿Cuál es el avance de esos frentes real? Y sobre todo, ¿cuál es su avance desde el punto de vista de contratos realizados? ¿Cuál es la situación de los equipos que provienen del extranjero, por ejemplo, de Corea, a donde usted incluso fue a revisarlos? ¿Cuál es la situación de esta proveeduría? Estamos hablando de equipos que tienen una duración de trabajo de 7, 8, 9 meses. ¿Cuáles están contratados para entregarse en el tiempo previsto para la conclusión fijado por el presidente? ¿Cuál es la situación actual de la parte crítica de la refinería? Y para eso es indispensable el flujo de financiamiento y de pagos. ¿Existe algún riesgo de que el financiamiento pudiera detenerse o alentarse? Y finalmente, ¿cuáles pudieran ser los riesgos para que en julio de 2022 no viéramos la refinería? Mi siguiente pregunta tenía que ver con Laguna Verde, pero prefiero dedicarle el tiempo, además usted ya lo explicó aquí ampliamente, y el tema es si efectivamente se cuenta con esta certeza, y me dio gusto escuchar que estamos preparando algunas otras plantas nucleares que son, como usted lo pienso, la solución más limpia para la generación de energía eléctrica y a la larga la más barata. Pero yo quisiera detenerme para responder la pregunta que lanzaron aquí a la oposición. ¿Se dan cuenta, preguntaron, cómo se estaba ahorcando al pueblo con las tarifas de electricidad? Yo no sé por qué la formularon así. El que la formuló no se da cuenta que todavía están ahorcando al pueblo con las tarifas de electricidad. Yo le puedo hablar de Yucatán específicamente y de cómo las tarifas no solo no han disminuido, han aumentado.
Y con el orgullo que siento por la Comisión Federal de Electricidad como empresa mexicana, me da una profunda tristeza decir que en la pandemia fue un ejemplo de lo que no se debía hacer. La Comisión Federal de Electricidad en Yucatán cortó el servicio, sin importar de qué se tratara. Restaurantes, empresas, clínicas privadas, domicilios, por supuesto. Y yo creo que tenemos que ser un poco más realistas. Finalmente, estimada secretaria, por favor, no crea usted todos esos elogios que le han hecho aquí. Yo le conozco, usted es una mujer de lucha, siempre lo ha sido. Lo que menos me gustaría es ver que renuncia a eso, porque crea que en verdad el pueblo de México está en deuda con usted, como han dicho en 4 ocasiones aquí. El pueblo de México está expectante de lo que usted haga, porque eso sí, los temas más importantes para el futuro del país, su abasto energético que le da viabilidad económica, su sustentabilidad ambiental que permitirá crecer a las próximas generaciones y tarifas justas para que la gente efectivamente las pueda pagar y goce de energía suficiente y barata, esas están en manos de usted. Yo tengo la confianza de que lo que decimos hoy los senadores es parte de nuestra expresión política y se vale, pero dentro de lo técnico y la responsabilidad que usted tiene que hacer, estos elogios no contarán. No se puede construir al futuro viendo por el espejo retrovisor. No, hace 3 años que tienen la responsabilidad de gobernar este país y son responsables ahora de lo que pase en este país. No se puede gobernar con la narrativa. Decir que ya se resolvió no lo resuelve, solamente dice que lo resolvió. La realidad termina por imponerse y yo, al menos porque le conozco, confío en que usted sabrá sobreponerse a esa realidad por encima de los elogios. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Jorge Carlos Marín. Tiene el uso de la palabra la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PAN. Muchas gracias, secretaria. Bienvenida a usted y todo su equipo. No voy a hablar de su reforma constitucional al sector energético, porque esa reforma ya está muerta. Porque en el fondo no busca un beneficio para los mexicanos. Lo que busca es que su movimiento se perpetúe en el poder. Quieren eliminar la competencia y controlar las tarifas. En pocas palabras, eso es un acto autoritario. De lo que sí vamos a hablar es de cómo están manipulando la operación del mercado eléctrico para despachar ilegalmente las plantas sucias y caras de la CFE que dañan la salud y la economía de los mexicanos. Secretaria, el combustóleo mata y ha costado la muerte a miles de mexicanos. Han intentado cambiar el orden de despacho para desplazar las energías eólicas y solares, que además de limpias, son mucho más baratas por el simple hecho de que son producidas en su mayoría por privados. Me queda claro el odio que este gobierno le tiene al sector privado, salvo cuando se trata de asignarles contratos de manera preferente a la prima del presidente Felipe Obrador y a su compadre Arturo Quintanilla. Para alcanzar este objetivo han hecho varias cosas. 1, cancelaron las subastas donde habían conseguido los precios más bajos de la historia. 2, intentaron cancelar los certificados de energía limpia. No lo lograron. Ese tema lo podríamos debatir, vale la pena. Intentaron cambiar el orden de despacho por medio del acuerdo de confiabilidad del SENACE, el cual da prioridad a las plantas sucias y caras, sobre pretexto del COVID-19. 4, intentaron nuevamente cambiar el orden de despacho por medio de la política de confiabilidad, también conocida como la Ley NALE, la cual fue desechada por la Suprema Corte de Justicia. Al verse frustrados los intentos anteriores, cambiaron la ley de la industria eléctrica sin importarles que esta fuera inconstitucional, con el fin de obtener los mismos resultados. Dicha ley está detenida por los jueces. Aquí está la suspensión.
Como último recurso, están tratando de cambiar la Constitución. La mala noticia para ustedes es que no cuentan con la mayoría calificada. No han logrado nada por la vía legal, pero lo que sí están haciendo es manipular y operar de manera ilegal el mercado. Usted ha dado instrucciones a la Comisión Reguladora de Energía de cómo actuar. La comisión, la CRE, solo le obedece a usted, porque absolutamente a nadie más. El marco regulatorio indica que la CRE debe contar con un monitor independiente del mercado que realice funciones de vigilancia a fin de asegurar el funcionamiento eficiente del mercado eléctrico mayorista. Algo grave descubrieron en el reporte del monitoreo independiente de 2020, que a terminarse el contrato, a la fecha, la CRE no cuenta con alguien que audite el mercado de manera independiente. Eso viola la ley, secretaria. Le voy a explicar qué es lo grave. Mire, también puede ver la gráfica ya. Aquí está cómo el SENACE, con el pretexto de confiabilidad, ha despachado una serie de plantas sucias y caras de la CFE, asignándolas como plantas fuera de mérito por confiabilidad, para que despachen independientemente de sus altos costos. En muchas ocasiones, dichas plantas no tendrán que ser despachadas, no tendrían que ser despachadas, ya que estarían violando la ley. Esto es un delito. En otros países, manipular el mercado eléctrico se castiga con la cárcel, secretaria. Aquí está cómo se ha cambiado el orden del mérito. Originalmente, pues se despachaban, lo saben, no voy a quemarme varios minutos, y al cambiar el mérito y meter las plantas, esto afecta el precio. Y efectivamente el precio cayó. Celebro que usted se sienta Robin Hood, quitarle a los que tienen, pero no se lo está dando a los pobres. ¿Se lo están quedando o se lo están robando? Yo espero que al final de sexenio Manuel Bartlett no tenga 40 casas. Aquí está la gráfica de los precios. Fíjese aquí cómo en noviembre de 2019, coincidentemente cuando empezaron a aumentar las unidades de confiabilidad, empezaron a caerse los precios del mercado. Fíjese cómo las tarifas de CFE se mantuvieron igual, no bajaron. Si la CFE compró energía más barata, ¿por qué no bajaron las tarifas, secretaria? ¿Por qué no han disminuido los subsidios a la CFE? Aquí está la cuarta. Ve usted el histórico de subsidios. Este año vamos a cerrar con 80,000 millones de pesos en subsidio a la CFE de seguir las proyecciones actuales. La CRE tomó la decisión de aplicar su propia metodología, aplicar la inflación a las tarifas, tal como lo instruyó el presidente, en vez de hacerle caso al juez y expedir las tarifas de conformidad a la regulación. De hacerlo de esta manera, las tarifas eléctricas hubieran bajado de precio. Mire, secretaria, aquí se han dicho varias cosas. No voy a entrar a la polémica. Primero, las energías renovables no son foquitos de Navidad, no son intermitentes. Tienen variabilidad que se puede predecir, y lo saben, porque todas las plantas cumplen con el código de red. Dos, por supuesto que hay generación con combustóleo. 9.6% de la generación es de combustóleo en el país. Nada más Baja California Sur aporta 46%. Tenemos un problema grave. En el tema de las hidroeléctricas, me encantaría retar al senador para que se duplique la capacidad de hidroeléctricas. Tendríamos que tener un salto mayor y un mayor flujo de agua. Habría que comentar si en Tabasco están dispuestos a inundarse de manera permanente, porque las presas que están abajo no tienen suficiente capacidad de generación. Y no se puede jugar con el agua, secretaria. Voy a usar los minutos que dejó el PAN. No se puede jugar, sí, claro que los puedo usar. Bueno, pues los voy a usar. A ver, atrévase a apagarme el micrófono, pues. ¿Cómo te voy a apagar el micrófono? Eso, Nunca entonces, se te ha apagado el micrófono. eso Hay que voy ser a usar- respetuoso con el tiempo de todos, por favor, Xochitl. Aquí han usado 10 minutos, secretaria.
Estoy hablando de un tema técnico y ya llevamos 30 minutos peleando. El tema es que no se puede duplicar y me encantaría que hiciera público el contrato que se le asignó a esta empresa austriaca. Son 900 millones, o al menos lo que anunció el presidente. Que nos digan públicamente de cuánto va a crecer la capacidad, cuáles centrales hidroeléctricas se van a modificar y de cuánto va a ser el crecimiento. Creo que eso sería muy importante. Concluyo, presidenta. Dígame entonces, secretaria, ¿a dónde van a estar? ¿A dónde van estas diferencias? ¿O son tremendamente ineficientes operando una empresa o alguien se está robando el dinero? No se confunda, secretaria. No estoy defendiendo a los privados. No todos son criminales, pero si hay privados que han robado y que han dañado, presénteme las pruebas y yo personalmente voy a hacer las denuncias. Basta de ese discurso de todos corruptos, todos ladrones, saquearon al país y no hay una maldita denuncia contra nadie. ¿Hasta cuándo van a seguir solapando ustedes a los corruptos? Porque si tienen pruebas suficientes y no las presentan, son cómplices ustedes también. Si usted no tiene tiempo, deme las pruebas, yo las presento. Qué grave que pudiendo bajar las tarifas a los mexicanos, no lo hagan con el afán de impulsar su perversa reforma energética que nació muerta. Sé que en la Cámara de Diputados le están dando respiración artificial, pero mire, secretaria, aquí en el Senado la vamos a enterrar. Tenga la certeza que esa reforma como está no beneficia a los mexicanos. Concluya, por favor, senadora. Pudieron bajar las tarifas y no lo hacen. ¿Por qué? Porque beneficia su discurso. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Xóchitl Gálvez. Como siempre ha sido, aquí hay respeto a todos y no decir cosas que no son ciertas, por favor. Tiene el uso de la palabra la senadora Gloria Sánchez Hernández, por favor. ¿Qué es cierto y qué no es cierto? Usted no es a nadie. Nadie se le ha apagado el micrófono, senadora. Entonces, por favor, no diga cosas que no son ciertas. A nadie se le ha apagado el micrófono, nunca. Por favor. Tiene el uso de la palabra la senadora Gloria Sánchez Hernández. Muchas gracias. Querida ingeniera Rocío Nale García, secretaria de Energía del Gobierno Federal y compañera, sea usted muy bienvenida. Permítame expresarle el más profundo reconocimiento porque en los 3 años de su ejercicio ha rendido muy buenas cuentas al pueblo de México, honrando con creces su pertenencia a la Cuarta Transformación que encabeza nuestro presidente. Usted ha sabido ponderar con justeza el crucial valor que tiene para la seguridad y la soberanía nacionales la seguridad energética, trabajando de manera incansable por la recuperación de la operación óptima de las refinerías existentes. Con gran pericia profesional y logística, ha logrado un avance considerable en la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas. Tales fuentes de suministro, acompañadas de la recién adquirida refinería Deer Park en Texas y la construcción de la planta coquizadora de Tula, garantizarán que al término de su gestión, nuestro país sea autosuficiente en gasolinas, diésel y turbocina. Es admirable su acompañamiento a nuestro presidente con valentía y capacidad técnica en la recuperación de las empresas estratégicas de la nación, Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad, que desde el siglo pasado, sucesivos gobiernos conservadores se dieron a la tarea de destruir mediante un entramado normativo favorable a las empresas privadas, principalmente extranjeras, y contrario a los intereses del Estado mexicano, mediante el otorgamiento de subsidios onerosos a favor de los particulares y a través del aliento desaforado a la rapiña y la corrupción. La normativa emitida por la Secretaría a su cargo ha estado orientada a garantizar tanto la viabilidad de ambas empresas públicas,
como la Rectoría del Estado en la conducción del desarrollo nacional, en apego a los artículos 25 y 28 de nuestra Constitución. Lamentamos que esos virtuosos esfuerzos normativos se encuentren varados en el Poder Judicial por intereses inconfesables. Su desempeño ha enaltecido la función gubernamental como un genuino servicio público. Su proceder a favor de nuestra seguridad energética, de nuestra soberanía nacional y de los bienes del pueblo contrasta con el comportamiento servil de gobiernos que se plegaron a intereses particulares, principalmente extranjeros, y que terminaron por convertirse en vulgares traficantes de información privilegiada en perjuicio del país, como ha quedado demostrado. Y usted ha confirmado que la observancia de la paridad de género en la ocupación de altos cargos públicos, que ha alentado y fortalecido la Cuarta Transformación, favorece a la nación, no solo porque permite reconocer elevadas aptitudes profesionales y técnicas como las que usted ha desplegado, sino porque enriquece las perspectivas que permitirán afrontar con solvencia la compleja problemática que aqueja a las sociedades modernas. Paso a las preguntas. Aunque en el mundo el combustóleo se utiliza para la producción de electricidad, para la propulsión de locomotoras y barcos y para el autoconsumo de las refinerías, su efecto nocivo al medio ambiente no aconseja su utilización. Por otra parte, una planta coquizadora tiene como materia prima ya sea el residuo que se obtiene de la destilación combinada o el combustóleo. Como resultado del proceso de coquización se obtienen gasolinas y otros hidrocarburos ligeros con mayor valor comercial. El presidente anunció que se retomará la reconfiguración de la refinería de Tula para terminar la infraestructura de la planta coquizadora y con ello transformar el combustóleo. ¿Cuándo inician esos trabajos y cuándo concluyen? Por último, el proceso de desmantelamiento de la petroquímica que comenzó en 1995, en plena etapa neoliberal, ha provocado severos daños a múltiples industrias que carecen de materia prima para la elaboración de diversos productos industriales. El etano es un insumo crucial para estos encadenamientos productivos. Recién se anunció la creación de una terminal de etano en Coatzacoalcos, Veracruz. ¿Será propiedad de Pemex? ¿Y cuál será el servicio que prestará esta a los privados de etileno 21? Por sus respuestas, muchas gracias. Muchas gracias, senadora Gloria. Ahora damos paso a que la secretaria de Energía haga uso nuevamente de la voz para dar respuestas a los cuestionamientos planteados en esta segunda ronda por los grupos parlamentarios. Tiene el uso de la palabra, secretaria. Muchas gracias. Voy a contestar en el mismo orden. Sobre la pregunta del senador Astorga sobre cuál es la proyección de los vehículos eléctricos que está publicada en el PRODECEN. Tenemos 3 escenarios, así viene en el PRODECEN, 3 escenarios posibles de penetración del parque vehicular eléctrico para el 2034, bajo, medio y alto, de los cuales se tiene una incorporación acumulada para el 2024 de 277,000 vehículos. O sea, estamos siendo muy ambiciosos, ya que ahorita traemos 27,000, con una participación de 5.4% del parque vehicular,
del total en el escenario bajo. Y para el escenario medio, pues tendríamos para ese mismo año 324,000 vehículos respectivamente. Para la proyección al año 2034, que es lo que nos pide el PRODECEN, se tiene acumulado de el bajo es que sean 2 millones de vehículos eléctricos en circulación, que sería un 18.4%. Para el escenario medio serían 3 millones y para el escenario alto serían casi 4.5 millones. Eso es lo que se tiene proyectado, está publicado en el PRODECEN, entonces se lo contesto. La siguiente pregunta la hizo el senador Fósil del PRD, que me da gusto saludarlo, es de Tabasco, es del estado donde pues tiene un beneficio directo la construcción de la refinería de Dos Bocas. ¿Cuánto va a costar la refinería? La refinería se cotizó, se licitó en 8,000 millones, 0.13 millones, 8,134 millones de dólares la refinería. Posteriormente se hizo un alcance en el Consejo de Pemex porque la refinería va a ser su cogeneración, no venía la cogeneración, un acueducto, un gasoducto, y se fue a 8,915 millones de dólares más menos 10%. Así son estos proyectos. Si hoy quisiéramos hacer la refinería, esa misma refinería, hoy costaría 16,000 millones de dólares. El precio del acero subió 400%. El precio del transporte marítimo subió 585%. O sea, hicimos acciones inmediatamente con la compra, se llamó Procura Temprana. Enseguida se licitó toda la placa de acero para los 90 tanques de almacenamiento. Se licitó y se hicieron todos los equipos críticos grandísimos que están llegando ahorita. Hace 2 años el precio del acero estaba muy abajo. Esas acciones nos ayudaron muchísimo para poder mantener el precio de la refinería estable. Traemos ahorita, por ejemplo, tuberías, que las tuberías no se compraron con anticipación porque se estaba desarrollando la ingeniería de detalle y todos los días estamos negociando las tuberías. Pero los equipos grandes, pues bueno, se licitaron. El cemento, miren, hasta ahorita la refinería ha ocupado casi 2 millones de metros cúbicos de cemento. Y se licitó en el 2019 a un precio muy bajo y nos han mantenido el precio. De acero hay más de 275,000 toneladas de acero. Entonces se tomaron acciones inmediatas y todos, el 100%, porque aquí va parte también de la pregunta del senador Ramírez Marín, ahorita va el 69% de avance en la obra, está el 100% de la ingeniería, el 100% de todos los equipos fabricados nacional y extranjero están colocados, están en fecha de fabricación. El último nos lo entregan el 26 de abril, el último equipo que quedaron. Entonces ahorita están llegando muchísimos equipos, tenemos barcos que todos los días llegan a Dos Bocas, en las carreteras también. Y la construcción, bueno, pues vamos en lo que es la construcción casi el 60%, va el 69%, porque viene la integración. Es una obra, que yo se lo voy a decir aquí a la gente, que se ha hecho en un tiempo récord. Que yo tengo que darle todo el reconocimiento a los ingenieros de Pemex, a los de proyectos, a los del IMP, porque realmente son 150 ingenieros
que son los que están en la supervisión de esta magna obra, que hay más de 300,000 planos de ingeniería, que estamos trayendo equipos de la India, nos están haciendo los 6 tambores de coque, tenemos equipos que nos están haciendo en Turquía, nos están haciendo equipos en Italia, que es metalmecánica, que es de lo mejor, nos están haciendo equipos en Corea, nos están haciendo equipos en China, y la mayoría de los equipos los están haciendo en México. Esos equipos en el extranjero son los equipos críticos, los grandes, muy grandes. Pero aquí en México traemos, tan solo en Guadalajara, una empresa, Suecomex, bueno, antes era Suecomex, trae 511 equipos, intercambiadores de calor, hornos, etcétera. Va a tener la refinería más de 90,000 equipos, chicos, medianos y muy grandes. Entonces, pues la verdad, qué bueno que iniciamos la obra a tiempo, qué bueno que se tomaron determinaciones rápidas, y la refinería, su costo, de acuerdo a lo que nos han dado, pues es 8,915 millones de dólares, más o menos el 10%, que seguramente, no sé, nos vamos a llevar el 10%, pero sería nada conforme a la inflación y al acero. Pero yo no quiero ponerlo sobre la mesa hasta que vayamos caminando, porque todos los días se toman decisiones, todos los días hay negociaciones, todos los días estamos, vaya, hasta con Hacienda. Hay empresas extranjeras que la doble tributación, y si no tienen, si no hay un tratado con México, no pueden regresar el dinero. O sea, todos los días, todos los días. Y ha sido pues para mí una obra, la verdad, simbólica, excelente, y está quedando muy bien. Bueno, ese es ¿qué problemas hay en Paraíso? Bueno, en Paraíso, pues imagínense un municipio pequeño que de repente le llega una gran obra, que hay ahorita en el sitio hay 30,000 personas trabajando, que hoteles, restaurantes, todo está lleno, que todos los servicios están ahí, no nada más de Paraíso, sino hay una zona ahí turística. Entonces, bueno, ha llegado muchos beneficios. ¿Qué hemos hecho para el municipio? Bueno, senador, hicimos un libramiento de 7 kilómetros de concreto, para que todos los camiones que están llegando, porque al diario son decenas y decenas de camiones, no pasen por el centro de la ciudad, no molesten a la gente. Entonces se hizo ese libramiento lo hizo el proyecto, lo hizo Pemex, no lo hizo el municipio. Una planta de tratamiento de agua que estamos ahí dándole, rehabilitándola porque tenía más de 15 años abandonada. Hemos estado suministrando agua a colonias aledañas, los drenajes pluviales, hemos arreglado drenajes pluviales, sobre todo el que está enfrente de la refinería, llovía y ahí se inundaba. Entonces nosotros hicimos un drenaje pluvial enfrente a la refinería y exactamente también en la parte de atrás, por donde está la colonia de Pemex. Entonces sí se está atendiendo ahí. Pues amén de decirles que muchísima gente, Paraíso tiene mucho trabajo que ya lo quisiera cualquier otro municipio del país. Entonces sí hemos estado ahí trabajando con ellos. ¿Qué otra cosa? ¿Quién pone los precios de los combustibles? Eso también lo pregunto. Los precios de los combustibles se rigen, como usted vio el del gas, por los estándares internacionales. Gas, combustible, ya sea petróleo, que es el que marca el precio de las gasolinas. No es que nosotros pongamos el precio, pero sí nosotros estamos cuidando con la Profeco, con la CRE, con la Secretaría de Energía, con Hacienda, que los precios no se eleven por arriba de la inflación y que los márgenes de ganancia que tienen los prestadores de servicio sean justos, porque había márgenes de ganancia que ya se habían ido en el libre mercado, en esto de la competencia, en esto de respetar todo esto, pues los que estábamos pagando éramos los mexicanos.
Entonces se rige por los índices internacionales. Esto también usted lo comentó sobre el precio de la electricidad en las subastas. Y aquí también esta respuesta va a ir en parte a alguna de las preguntas que hizo la senadora Xóchitl. Fíjense, las subastas son muy baratas, es la energía muy limpia y muy barata. Nada más que hay un mercado perverso. Todos los días se subasta esa electricidad, todos los días. Entonces, hay 5 jugadores, por decir. Un día dice uno, yo voy a dar a 2 pesos con 5 centavos el kilovatio. El otro dice 2,6, 2,7, 2,9, 2,10. Y la CFE 2,40. ¿Ok? Se empieza a despachar esa electricidad más barata. Y al final del día, toda la electricidad, toda, se paga al mismo precio, al más caro. Entonces, ¿de qué sirvió que uno lo diera en 2.1, el otro en 2.2? Es un mercado perverso. Y eso vienen los cambios de la reforma. Eso es lo que se quiere eliminar con esos contratos. Entonces, hay visiones diferentes. Claro que hay visiones diferentes. Claro que hay una visión de un mercado de negocios y otra visión de decir, a ver, quieres un mercado justo y el Estado tiene que sujetar para poder mantener esto y que no nos pase lo de España, que era donde nos llevaban. Entonces, bueno, esa es parte de la respuesta. Usted mencionó que en México estaban más caros los precios de la gasolina que en Estados Unidos. Fíjese que el 15 de noviembre en Estados Unidos se rompió el récord de los precios más altos de gasolina. Estuvo en California, en una de las zonas, a 26 pesos el litro. Incluso el presidente Biden hizo un llamado para que los países productores subieran la producción y pudiera bajar el precio del petróleo a nivel internacional. Y nosotros no subimos, nosotros mantuvimos a través del IEPS, que Hacienda lo utilizó como un amortiguamiento. No, estaba en 26 pesos en California. O sea, le hablo de esa. No diálogos, por favor. ¿Okay? Bueno, las afectaciones de Pemex. Bueno, yo no tengo el dato, pero le voy a pedir a Pemex que me mande, o que le mande aquí a la Comisión de Energía, la lista de los pagos de afectaciones por este año. A lo mejor en comunidades ahí en Tabasco no les han pagado, no sé, no quiero especular, pero le voy a decir porque sí, Pemex cada año paga afectaciones. Entonces no sé a qué municipios donde hay afectaciones, pero se los voy a solicitar. Ok, el senador de Morena hizo una alusión al falso debate sobre los paneles solares, por supuesto. A ver, van a poder seguir instalando paneles solares en sus casas, en sus oficinas, en sus edificios, en los núcleos rurales, donde van a sacar la bomba para sacar el agua, que ni siquiera necesitan permisos de la CRE. Eso tienen que hacer nada más un convenio que esté en la página de la CFE desde hace 2 o 3 años. Un convenio con la CFE, vas y dices, quiero que me cambien mi medidor bidireccional. Necesitan cambiar el medidor bidireccional. Lo que se produce son una pequeña cantidad de electricidad en su casa, en el panel solar, baja el medidor. Eso lo promueve la CFE, eso lo reporté hoy a través del FIDE. Entonces, pues por supuesto que van a seguir los paneles solares ahí. Él habló de darle, pues retribuirle algo a Campeche, que ha dado muchísimo, por supuesto. Yo coincido con él. El sur. Eso no dice la iniciativa porque ni siquiera lo tiene que decir. Ni siquiera lo tiene que decir porque no se necesita permiso de la CRE. Pero es más, pero está muy fácil, ustedes están en el Senado. Pónganlo en un transitorio. Pónganlo en un transitorio. Que los paneles solares se van a poder utilizar para
tipo residencial, etcétera, etcétera. Pues eso está muy fácil. No se necesita, pero si ustedes creen, pues pónganlo ahí. Agradezco al senador Narro sus comentarios y al senador Ramírez Marín. Bueno, la conclusión de Dos Bocas para el 2 de julio. Sí, están llegando todos los equipos. El 2 de julio queremos terminar ya la construcción. Vienen las pruebas de arranques. Los 90,000 equipos se tienen que probar. Lo primero que tenemos que hacer es generar vapor y electricidad. Por eso lo primero que tiene que hacer es la cogeneración. Y con el vapor y la electricidad vamos a empezar, se llama barrer líneas, o sea, todas las líneas que hay se empiezan a probar, se empiezan a probar el amperaje de bombas, amperaje de válvulas. Por lo general eso se lleva 6 meses, yo quisiera que fuera un poco antes, pero vamos a hacer todo lo posible que fuera un poco antes. Lo más importante es cuidar la seguridad. Cuando una refinería o una planta química entra en operación, entra por etapas. Se van calentando equipos, alcanzan temperaturas altísimas, tenemos hornos de más de 1300 grados centígrados, entonces se tienen que calentar, a veces duras 45 días calentando un horno para que entre a la siguiente etapa. Entran en etapas. Entonces, pues nosotros esperemos que después del 2 de julio que empezamos a barrer líneas, que empezamos a hacer las pruebas de arranque lo más inmediato posible, empecemos a procesar el primer barril de hidrocarburo en una refinería que desde hace 40 años no se hace en este país. El flujo de financiamiento pago sí es un flujo que estaba por parte del presupuesto, no hay deuda, es el presupuesto cada año, está etiquetado, fueron etiquetados 8,000 millones de dólares y ahorita llevamos el 64%, ya dije el financiamiento de lo que tenemos gastado, que es lo que ha dado el Congreso. Ustedes son los que han autorizado esto. ¿Cuáles serían los riesgos? A ver, cuando iniciamos hubo un reportero que me dijo en Tabasco, oiga, ¿y ustedes van a hacer una refinería? ¿Y no van a tener miedo que haya problemas? Le dije, sí va a haber muchos problemas. Desde ahorita le digo que va a haber muchos problemas, pero los tenemos que resolver. Es una obra, es una gran obra. Y todos los días hay problemas y todos los días se resuelve y todos los días se trabaja. Riesgos sí hay y todos los días estamos sobre ¿qué riesgo hay? ¿Cómo lo evitamos? ¿Cómo lo corregimos? A ver, dale para allá. A ver, ¿qué puerta tocamos? Si tengo que hablar con la Guardia Nacional porque un camión se atoró, hablamos con la Guardia Nacional. Si tengo que hablar con aduana porque en Veracruz tienen ahí unos contenedores que nos hace falta, hablamos a ver qué se necesita, que hagan los pagos. O sea, todos los días hay. Entonces sí hay riesgos, pero se van a reducir porque esta obra tiene que terminar a buen final, porque no hay por qué no. Se ha hecho bastante bien. Entonces estamos ahí. Bueno, esto de que cortaron la luz en Yucatán, sí me asombra, no lo sabía. Voy a preguntarles aquí a los compañeros de la CFE. Sí, porque pues no puede ser eso, no lo sabía. Sí. Y ustedes yo coincido, estoy en un sector en que no nos damos respiro, ni nos creemos, al contrario, todos los días es un reto, todos los días es una gran responsabilidad, todos los días. Entonces, así lo estamos tomando, todo el equipo, tanto los que están en Dos Bocas como todo el sector, CRE, CNH, todos los días sabemos la responsabilidad que tenemos, asumimos el riesgo, lo asumimos porque hay que ayudarle al presidente, porque hay que ayudarle al país y eso estamos haciendo. Entonces, pues muchas gracias. Sí, gracias. Gracias. Para contestarle a la senadora Xóchitl, que tengo varios puntos, y a la senadora Gloria Sánchez, que son los que quedan. Que nosotros eliminamos la competencia y manejamos las tarifas. Bueno,
De acuerdo a la ley, al artículo 33 de la ley orgánica, de la ley de la administración, la Secretaría de Energía y la Secretaría de Hacienda cada mes tienen que revisar el aumento de las tarifas. O sea, la CFE no dice esto, o sea, ellos llegan, se hace el cálculo, hay una metodología que será diferente a la que antes tenía la otra CRE o el otro gobierno, no sé, a lo mejor, no sé, no me metió a la metodología, pero sí todos los días estamos en eso. Si los otros la tenían mal o bien, tampoco me voy a meter a discutir eso, pero bueno, ni estamos eliminando la competencia porque los estamos dejando en un 46 y la supervisión de las tarifas sí las hacemos. ¿Qué contratos? Y esta es la segunda vez que aquí en esta soberanía lo voy a decir. Usted mencionó el contrato de la prima del presidente y de mi compadre. Primero, por ley, ni siquiera ellos están obligados a no participar, primero. Sobre el contrato de la familiar o de la prima, se cancelaron los de Pemex, ahí están. Y sobre lo de mi compadre, que no tiene por qué no participar, no tiene ningún contrato en Dos Bocas y desde hace un año le entregué al senador Yulen el acta constitutiva de la empresa donde dicen, y él es un ciudadano común, que aquí todos los senadores deben de cuidar y representar a los ciudadanos comunes. Y cuando se dice mentiras o difaman a un ciudadano, el que sea, se incurre en una irresponsabilidad representativa, y este es el caso, por segunda ocasión. Por un golpeteo político, está bien, o sea, aquí estoy yo, aquí están los funcionarios, pero un ciudadano que no tiene ningún contrato en la refinería, porque es la segunda vez. Entonces, yo esperaría, no por mí, yo todos los días salgo y doy cara, pero por el ciudadano, pues ojalá una disculpa para él, mínimo, pero bueno. La CRE, que yo mando en la CRE, yo todos los días hablo con la CRE, todos los días. Aquí está el ingeniero Melchi. Porque la planeación, de acuerdo a la reforma energética del 2013 que se hizo aquí en el Senado, la planeación quedó en la Secretaría de Energía, la planeación del sector, y los permisos en la CRE. Y entonces eso de que tú eras autónomo y no hables y no veas, pues la CRE dijo, ok, ahí van los permisos un día sí y otro también, fuera de la planeación, y hoy tenemos excesos de permisos, excesos de abastecimiento, de almacenamiento, tenemos un desbalance energético que en eso estamos trabajando todos los días. Entonces sí hablo con la CRE todos los días. Los que despacha el SENACE, aquí mostró usted una gráfica de un despacho que no sé si corresponde o no, porque no lo voy a poner en duda. Nada más que no se despachan energías sucias, las primeras que se despachan las hidroeléctricas, y están peleando las de los intermitentes, porque son intermitentes la solar y la eólica, a que se les despache ellos primero. Eso es todo. Y nosotros que decimos, oye, tenemos más flujo constante de hidros, eso operativamente nos conviene. Y entonces salieron y dijeron que eran más caras. Mienten. Y no la senadora, porque allá han de haber pasado los datos. Mienten. Está bien, mienten. Se despacha todos los días y se les paga como las más caras, porque es un mercado perverso. Pero bueno, el contrato de la empresa austriaca. ¿Tenemos un contrato con una empresa austriaca? Son las nuevas. Sí, así es. Sí, se hizo una licitación que se tardó, por cierto, meses, porque son dudas, preguntas, iban y venían, y efectivamente fue una licitación pública. Entonces, pues no hay problema ahí. Denuncias con privados. Esto está muy bien. ¿Perdón?
Sí, del 10% de las hidros, ¿verdad? Sí, de las hidros va el 10. Son 10% de las hidros después de la rehabilitación, sí es lo que da el factor de planta. Llevándolas las hidros a la máxima, porque las teníamos tiradas. Vaya, traíamos 8% de hidros y las hidros te pueden dar 22 y si les damos más, nos pueden llegar hasta, yo ya había hecho 28, pero pues a lo mejor hasta 30. O sea, las hidros son fabulosas. Denuncias para denunciar a privados, que en lugar de que les estemos diciendo, sí, la CFE ha puesto denuncias, denuncias a varios que tenía ahí privados por sometimiento, mal manejo, corrupción, etcétera. Sí, ya está denunciada lo del autoabasto. Entonces, sí hay denuncias, sí, lo tiene la CFE. Y sobre esto le voy a decir, los juicios de amparo, los que yo mencioné, sobre todo los que me llegaron, se incrementaron 3,825, de los cuales de la ley de la industria eléctrica y de la ley de hidrocarburos, porque iban de los dos, todos los hemos ganado. Y que ya se logramos que se levantara la suspensión por los colegiados y aún así hubo juzgados que se están negando, 2 juzgados que los tenemos bien identificados, pero pues ya los ganamos y ya levantamos la suspensión. Todo esto porque ese es el trabajo que hemos tenido que hacer y no importa, para eso estoy. Esa es la función. Y también los privados están en su derecho. Y se los hemos dicho, estás en tu derecho. Y nos vemos ahí. Pero no vamos a seguir pagando excesos en un mercado disfrazado. Hay 2 visiones, sí hay 2 visiones, y yo quiero ser aquí muy respetuosa. La visión que tienen la oposición, aquí la oposición política, y lo que nosotros queremos. Pero en todo esto, pues estamos en el parlamento, se hablan, podemos hablarlo 1, 2, 3, 5, 10 veces y al final, lejos de los intereses privados, ver por el interés nacional y el interés público. Si esa es la diferencia, nos podemos sentar 20 veces, las que sean, y estoy segura que vamos a llegar a un acuerdo. Somos respetuosos de lo que diga el legislativo, somos respetuosos de los que ustedes vayan a determinar, pero esto le vamos a dar adelante porque nos conviene a todos. Y donde no tengamos razón, nos sentamos y lo discutimos, viendo por el interés nacional. Y al final, maestra Gloria, pues sobre la terminal de Tano. Sí, ¿cuál será? ¿Por qué, a pesar de comprar a menor costo, al marginar el precio, y SENACE me entenderá muy bien, por qué no le bajaron las tarifas? Porque la forma que calcula la tarifa, la CRE, no aplica una fórmula, solo decidió aplicar la inflación. Y eso no es calcular una tarifa, secretaria. Entonces, calcule como la quieran calcular. Pero hoy los mexicanos podrían tener una tarifa mucho más barata, porque efectivamente sí ha bajado el precio. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no le bajan el precio a los ciudadanos y se la siguen subiendo con la inflación si tienen un margen tremendo? Yo se lo enseñé a usted. Esos datos son oficiales. Son por favor, oficiales. concluye, Xochitl. Entonces, nomás quisiera yo… Está bien. ver, pero no es el formato, secretaria. Tenemos que ser respetuosos con todos los senadores. Nada más les voy a decir por qué no es así. El precio del gas internacional está altísimo. Ahorita. Y aquella empresa que venga y diga que está dando más barato, miente, porque le está costando la molécula del gas muy alto. Y el que está sujetando la molécula de gas más barato es la CFE por los contratos que tiene anclados en Estados Unidos. No, así es. Pero bueno, maestra Gloria, senadora de mi querido Veracruz, el etano, ¿de quién será esta terminal? Esta terminal es privada. Aquí viene el tema. En el 2010, cuando estaba el presidente Calderón, decidió
que el etano se lo iba a entregar a unos privados. En ese momento eran 66,000 barriles de etano. Se les dijo, no hay, van a dejar a los complejos petroquímicos sin etano, que es la materia prima. Dijeron que no, porque era un negocio de un privado, a precios bajos y a precios fáciles. Pues efectivamente 10 años después vemos que no hay suficiente etano, pero ya está ahí etileno 21, que es Braskem y DESA, y ya tenemos ahí los complejos. ¿Y qué hacemos? Pemex entró en una negociación muy fuerte, también más de un año, logró el contrato que tenían, modificarlo. En lugar de darles 66,000 barriles, le van a dar 30,000 barriles, una cosa así. Modificaron la fórmula del precio porque era una fórmula que le pegaba mucho a Pemex, pero aún así, pues lo sustancial seguía igual, nos falta etano. Entonces esta empresa IDESA dijo, a ver, yo hago la terminal. Yo hago la terminal para poder traer etano, y del etano nosotros lo vamos a circular en el anillo del etano, es un ducto, para que me llegue a mí todo el etano y yo pueda producir, y si también a Pemex le falta, que también pueda Pemex servir. Esto apenas acaba de hacer la alianza, va a ser de esta empresa privada, pero con el servicio para todo Coatzacoalcos. Ya están haciendo la ingeniería de detalle. Son 2 tanques geotérmicos de 50,000 barriles, 2 tanques geotérmicos de 50,000 barriles, y va a estar ahí en Coatzacoalcos. Entonces sí, así es, pero va a dar servicio a todo los trenes petroquímicos, tanto de Pemex como de los privados que están ahí instalados. Muy bien, pues creo que son todas. A mí me da muchísimo gusto, como siempre, decirles que, bueno, esta es la glosa a la que estoy obligada, pero cuando se necesite, pues aquí estamos en la Secretaría de Energía para resolver dudas, opiniones y sobre todo para trabajar juntos, porque de eso se trata. Muchas gracias.